Los pulmones son los órganos encargados de la función respiratoria y tienen un aspecto esponjoso. Su función principal es el intercambio de gases. También actúan de filtro y tienen cierta importancia en el sistema metabólico. A partir de la tráquea nacen los bronquios. Estos se bifurcan en dos ramas que entran en los pulmones. Esta bifurcación recibe el nombre de carina traqueal. Al entrar en los pulmones se producen varias bifurcaciones, conocidos como bronquios segmentarios y subsegmentarios. A medida que los más estrechos y pierden el cartílago se denominan bronquiolos. Acompañando a la vía respiratoria, van las ramas de la arteria y la vena pulmonar. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo. El pulmón derecho se divide en tres partes, denominadas lóbulos, superior, medio e inferior. El izquierdo se divide en dos, superior e inferior. Los lóbulos, a su vez, se dividen en segmentos a los que llegan bronquios segmentarios. Estos se subdividen hasta llegar a la denominación de bronquiolos, que terminan en los alvéolos, que es donde finalmente se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Los pulmones están recubiertos por una membrana serosa llamada pleura. La pleura parietal es la parte externa, mientras que la pleura visceral es el revestimiento interno que está en contacto con los pulmones. Ambas capas se encuentran en contacto entre sí y se deslizan una sobre la otra cuando los pulmones se contraen o se expanden. La cavidad pleural es el hueco que se encuentra entre ambas. En ella se almacena una pequeña cantidad de líquido para lubricarlas. La función principal de la pleura es evitar que los pulmones rocen con la pared interna de la cavidad torácica. Cuando una persona inspira, el árbol bronquial se expande, permitiendo la llegada del oxígeno hacia los alvéolos. También contribuyen al movimiento de la pared bronquial, donde se encuentran los cilios entre la mucosa pulmonar, encargados de atrapar y expulsar los agentes externos que entran al cuerpo a través de la respiración. Ubicación. Se encuentra en el tórax, protegidos por las costillas, uno a cada lado del corazón. El espacio que les separa es el mediastino, y en él se encuentran alojados el corazón, la tráquea, los bronquios y la salida de grandes vasos. El tórax alberga dos pulmones, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Cada pulmón está constituido por varias partes, llamadas lóbulos. El pulmón es blando y está protegido por la caja torácica, formada por las costillas. Inicio y final. Una vez que el aire entra por la nariz o la boca, desciende por la tráquea, un conducto ubicado en el cuello, delante del esófago. La epiglotis, una especie de puerta, regula la dirección del aire y los alimentos, evitando que estos ingresen a la tráquea. La tráquea se bifurca en dos conductos respiratorios llamados bronquios. Estos, a su vez, se subdividen en conductos más pequeños conocidos como bronquiolos, que culminan en pequeñas bolsas de aire llamadas alvéolos. Los alvéolos son pequeñas cavidades en forma de globo que se agrupan para formar racimos similares a las uvas, unidos a los conductos respiratorios diminutos. Esto permite cubrir una amplia superficie de alrededor de 50 a 100 metros cuadrados dentro del espacio limitado de la cavidad torácica. Esta gran superficie facilita enormemente en el intercambio de oxígeno entre el aire y la sangre. Las pleuras son dos capas de membrana que recubren los pulmones, conformando los límites del saco pleural o cavidad pleural. Existen dos tipos de pleura, la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura parietal es la capa más externa, resistente y gruesa que recubre la cara interna de la cavidad torácica y el mediastino. Por otra parte, la pleura visceral es la capa interna un poco más delicada de la pleura que recubre la cara externa de los pulmones. La pleura parietal y visceral no se encuentran separadas en su totalidad, sino que son continuas entre sí a nivel del hilio pulmonar. Cada una de estas formada por una única capa de células mesoteliales y por tejido conectivo de sostén, el cual incluye colágeno, elastina, vasos sanguíneos y estructuras linfáticas. Entre las capas parietal y visceral de la pleura se encuentra la cavidad pleural, la cual contiene una pequeña cantidad de líquido pleural. Los bronquiolos no presentan cartílago ni glándulas y aunque los de mayor calibre tienen un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, a medida que van disminuyendo su calibre, el epitelio se transforma en simple cilíndrico y posteriormente en simple cúbico.
Los tipos celulares son células club secretoras ciliadas, neuroendocrinas y células mucosas, que son las más abundantes. En todos los bronquiolos existe una capa de músculo bien patente. Los bronquiolos de mayor calibre se denominan terminales y los de menor calibre son los bronquiolos respiratorios, los cuales tienen en sus paredes expansiones muy delgadas que forman oquedades denominadas alvéolos pulmonares. Por otro lado, los alvéolos, como ya se había mencionado, son los lugares donde se produce el intercambio de gases entre la sangre y el aire. Son cavidades revestidas de un epitelio simple plano que aumentan enormemente la superficie de contacto con el aire. El epitelio alveolar contiene los neumocitos 1 escamosos y 2 cuboidales. En los alvéolos, una subpoblación de neumocitos 2 son los encargados de generar tanto los neumocitos tipo 1 como los tipo 2. Cada alvéolo está rodeado por un entramado capilar, de modo que la distancia entre los glóbulos rojos y el aire es muy escasa, favoreciendo el intercambio de gases. En humanos se estima que hay entre 150 y 250 millones de alvéolos. A veces, varios alvéolos forman conductos alveolares, que son expansiones de los bronquiolos respiratorios constituidos por numerosos alvéolos asociados. Al final de los bronquiolos respiratorios se suelen formar lagunas alveolares, espacios abiertos donde se abren numerosos alvéolos. Como caso clínico tenemos hallazgos histopatológicos pulmonares en COVID-19. Esta enfermedad es causada por el virus SARS-CoV-2. La presentación clínica varía desde pacientes asintomáticos hasta manifestaciones severas. Durante la pandemia se han realizado autopsias que han permitido reconocer los cambios en diferentes órganos, siendo el pulmón el más afectado. El objetivo del presente estudio es informar nuestra experiencia en cuanto a los hallazgos histopatológicos pulmonares, mediante el sistema de autopsia mínimamente invasiva. Para esto se tomaron 8 muestras de pacientes fallecidos por esta enfermedad en la primera hora después de su muerte. Los tejidos fueron analizados por 2 patólogos en forma independiente. Como resultados, se observó en todos daño alveolar difuso, en fase exudativa, proliferativa o ambas, además de bronconeumonía y neumonitis intersticial. Concluye el hallazgo histopatológico pulmonar como el más frecuente el daño alveolar difuso en diferentes estadios. Como conclusión general, el pulmón es un órgano vital que desempeña un papel fundamental en el proceso de respiración, permitiendo el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Su histología revela una estructura altamente especializada con distintos tipos de tejidos que trabajan en conjunto para facilitar este proceso. El revestimiento epitelial, compuesto principalmente por células ciliadas y caliciformes, desempeña un papel esencial en la protección y limpieza del tracto respiratorio.